Vamos a partir hablando un poco de la planificación y la organización del tiempo, porque precisamente el tipo de herramientas que nosotros vamos a revisar hoy, que le van a presentar los chiquillos de Creative, tiene que ver con qué herramientas nos ofrecen digitales, por ejemplo, en este caso Microsoft, que para poder organizar el trabajo colaborativo. Pero para empezar a revisar eso, partimos desde algo más básico todavía, que tiene que ver con, antes del trabajo colaborativo viene claramente el trabajo individual. Entonces aquí vamos a partir con una pregunta que tiene que ver con ¿qué herramientas utilizan ustedes para planificar su estudio individual, por ejemplo, como estudiante? ¿Hay alguien que utilice alguna herramienta, alguna estrategia, alguna técnica que nos pueda compartir? Vamos ahí, chiquillos. Ahí Google Calendar, hay Google Paloma. Calendar, dice en el chat. Keep, Ya, súper. OneDrive, nos dice Marcelo. Keep dice que es bacán, dice la Paloma. Sí. Ya, súper. ¿Por qué es importante el uso de este tipo de herramientas? Porque aquí les voy a mostrar una lámina. Esta lámina que aparece acá nos muestra lo que se ha llamado la tesis de la mente extendida, que básicamente lo que nos explica es que nuestro funcionamiento cognitivo, mental, ¿cierto? No se limita solamente a lo que está dentro de nuestro cráneo, por decirlo de alguna manera, que es nuestro cerebro, ¿cierto? Porque nosotros, una de las cosas que permitió la evolución como especie es precisamente el uso de herramientas. Entonces, no sé, aquí puede ser un martillo, ¿cierto? Lo que sea, pero en el fondo precisamente la invitación a eso, que utilicemos herramientas, hagamos gala de nuestra evolución humana, porque ¿qué pasa cuando uno no utiliza herramientas? Por ejemplo, para organizarse y para planificarse, es que no lo logra hacer bien, o más bien genera olvido. Esto que está acá, aparece del lado izquierdo, ustedes pueden ver, es la curva del olvido. Lo que la curva del olvido nos dice es que cualquier cosa que nosotros aprendamos hoy día o queramos crear, por ejemplo, un hábito, podemos hacer la actividad el día de hoy, pero ya mañana no vamos a recordar. Acá la curva del olvido es bien dramática y se supone que en un plazo de 24 o 48 horas uno olvida gran cantidad de las cosas que ha aprendido recientemente. Entonces, por ejemplo, acá en esta misma lámina del lado derecho aparece como una propuesta de estrategia para el aprendizaje que tiene que ver con la repetición espacial. Entonces, por ejemplo, aquí dice el cerebrito que está del lado más izquierdo eh, pongámosle que estudió cierto contenido y luego se va a empezar a generar una curva del olvido, que es la amarilla que aparece acá, ¿cierto? Pero antes de que esa curva se pronuncie, el cerebrito acá vuelve a repasar ese contenido. Entonces, en el fondo, lo mismo hace después de 24 horas, después de 48, después de un plazo de una semana, y eso permite que se vaya generando un valle, entonces que la curva del olvido no se vaya pronunciando. Eh, si nosotros revisamos acá, por ejemplo, acá yo tengo la curva del aprendizaje en el lado derecho, que si se dan cuenta es complementaria y es opuesta a la curva del olvido. O sea, ¿cómo nosotros hacemos para generar recuerdo o aprendizaje de aquellas cosas que nos interesa aprender? Y aquí la ecuación es bien simple. Si se fijan en en este, en esta presentación que aparece acá en este gráfico, tenemos el eje donde aparece el número de repeticiones que nosotros hacemos de una actividad y el tiempo que nosotros dedicamos a realizar esa actividad. Entonces, por ejemplo, para actividades nuevas, hábitos nuevos que yo quiera generar, necesito repetirlo en el tiempo. Por ejemplo, hay estudios que han determinado, por ejemplo, en la formación de hábitos, que una persona se puede tardar entre 20 a 60 días en formar un nuevo hábito. Entonces, eso va a depender de la constancia y la repetición que tenga sostenida en el tiempo de ese mismo hábito. ¿Por qué? Si se dan cuenta, acá en el lado derecho aparece un dibujo de un cerebro que aparece también, estos son resultados experimentales, se ponen a hacer personas una misma actividad
y se le toman imágenes de resonancia magnética en relación a qué partes del cerebro se activan según si esa actividad que la persona está realizando es nueva o ya es un hábito o una rutina. Entonces, por ejemplo, para el caso de personas que realizan la actividad por primera vez, se genera una actividad acá en el córtex prefrontal. Y para las personas que realizan esa actividad que ya es rutinaria o parte de un hábito, se activan estas zonas que están como más los lóbulos parietales, que es lo que se llama el ganglio basal. Puesto en términos simples, ¿qué significa esta diferencia? Significa que cuando yo estoy realizando actividades que no son habituales, que no son rutinarias, que yo no tengo la costumbre de hacer, al activarse el córtex prefrontal, yo genero más gasto de energía o genero más sensación subjetiva de esfuerzo. Con la sensación subjetiva me refiero a qué es lo que comenta la gente después de hacer la actividad. Por ejemplo, si yo no soy tan asiduo al trabajo colaborativo, al trabajo en grupo o incluso al hábito de estudio, cada vez que yo haga esa actividad, al terminar voy a tener la sensación subjetiva de que me agoté mucho. Y es porque acá en el córtex prefrontal están todas las actividades complejas del pensamiento. Está la resolución de problemas, la creatividad, la toma de decisiones, todas las que se le ocurren a ustedes que son las más complejas. En cambio, si esa actividad yo ya la conozco de antes, voy a activar otras zonas del cerebro que tienen un funcionamiento, por decirlo de alguna manera, más automático. Entonces voy a necesitar menos motivación, por ejemplo, porque si yo no tengo el hábito tampoco de trabajar en equipo, probablemente ya el solo hecho de pensar en eso me genere malestar, como me da una disposición negativa, pues voy a decir, pucha, el profe ya mandó un trabajo en grupo, no se me da tanto trabajar en equipo. Eso igual es parte de una percepción o de una creencia, que no es precisamente el tema que vamos a abordar hoy día, pero igual se pueden cambiar. Así como se forman los hábitos, se pueden cambiar también las creencias respecto del trabajo colaborativo o de la planificación. Ahora la gran pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo o cómo lo hago para generar este movimiento de posiciones desde la actividad que realizo, que se active el córtex prefrontal o que se active el ganglio basal? Y la fórmula es una que tengo por acá, esta. Entonces, por ejemplo, lo que yo debería hacer es primero empezar a organizarme. Recuerden que yo estoy partiendo, comenzando a hablar de la organización más a nivel personal o más individual respecto de cómo yo me planifico. La estrategia, yo les preguntaba al principio qué estrategia utilizaban, me mencionaron hartas, Keep, OneDrive. Los que son más tradicionales o tradicionalistas utilizan esta agenda, ¿cierto? O este horario, que la mayoría de las veces yo lo he visto, bueno, al principio me presentó la Dani, yo les comentó mi nombre es Cristian, trabajo en el APA, ¿cierto? ¿Y qué es lo que yo hago en el APA? Yo hago atención individual de estudiantes. Yo soy de profesión psicólogo, entonces vienen los chiquillos y yo partimos revisando, por ejemplo, estrategias de estudio, pero siempre partimos viendo el tema de la planificación, porque si no tenemos disposición o bien organizado nuestro tiempo, cualquier estrategia que yo vea no va a tener sentido, porque luego cuando la aplico. Entonces yo les muestro esto a los estudiantes y les cuento que la mayoría de las veces todos no tenemos, o sea, podemos utilizar la herramienta, pero también depende del buen uso que nosotros le demos a la herramienta. Por ejemplo, la mayoría de las personas tienen este horario de clase, o la mayoría de los estudiantes, incompleto. ¿Y por qué está incompleto? Porque lo llenan usualmente con los horarios de clases. Entonces, por ejemplo, ponen acá solamente el día lunes tengo clase entre las 8 y las 2 de la tarde, el día martes tengo clases todo el día, qué sé yo, y así. Pero lo que no considera esa planificación son el resto de los tiempos que yo utilizo durante el día, porque el día tiene 24 horas y yo tengo muchos más roles que el de estudiante. Probablemente en el contexto de la pandemia, ahora que estamos en la casa, ¿qué cosas nos quitan harto tiempo? Las labores domésticas, ¿cierto? No sé, pues ahora organizar. Confirmo, Cristian, confirmo que las labores domésticas quitan tiempo. Y hacer comida. Hacer comida, ¿cierto? E incluso más simple, necesidades básicas. Las horas que tengo para levantarme, para preparar la comida, como dice el Michael, para,
necesidades básicas, no sé, dormir, descansar, incluso el ocio es una necesidad. Entonces yo si tengo una planificación diaria que no considera ratos de ocio, igual está incompleta, porque obviamente cualquier persona que termina de clase no se va a poner a estudiar inmediatamente. O quizás sí, pero es algo totalmente una decisión individual. Lo más recomendable siempre es tomar tiempos de descanso. Entonces, por ejemplo, yo tendría un calendario más detallado si es que apareciera un poco como está escrito acá este horario, que si se fijan, considera tiempos para el almuerzo, para el desayuno, para estudiar, para ir a clase, para juntarse con los amigos, ¿cierto? Para las labores domésticas, porque solo así yo voy a tener una noción más clara de cuál es el tiempo real que yo tengo para el estudio autónomo fuera de la clase, o para el tiempo que yo dispongo de juntarme con los amigos a estudiar o a hacer los trabajos, con los compañeros, ¿cierto? Entonces lo primero es eso, pues hacer como un detalle bien claro de diario de en qué yo invierto mi tiempo durante la semana, y así yo parto, y aquí empezamos un poco a adelantar el tema del trabajo colaborativo, que en el fondo los tiempos que yo disponga para ese tipo de actividades van a depender de otras actividades o otros roles que yo cumple, otras responsabilidades, probablemente si alguien tiene más responsabilidades, si es que trabaja, si es que es padre o si cumple otros roles. Entonces solamente así yo me hago una visión más realista. Y cuando yo ya tengo más o menos claro cuáles son los tiempos que dispongo, ahí utilizo esta fórmula. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, mira, el día lunes voy a estudiar entre las 6 y las 8 de la noche. También eso va a depender. Yo siempre lo que más insisto, chiquillos, chiquillas, es que el rol de estudiante universitario implica un alto porcentaje de trabajo de reflexión, como de autoconocimiento, porque en el fondo yo voy a poner comprometerme más a trabajar con otros, o voy a generar mejores estrategias de estudio en la medida en que me conozco más. Pues entonces, por ejemplo, también ahí va a depender si es que yo sé, si es que estudio mejor en la mañana, o en la tarde, o en la noche, y de acuerdo a eso también voy a disponer mis tiempos de estudio o de trabajo en equipo. También, por ejemplo, otra cosa que tiene que ver con el nivel de autoconocimiento es esto que aparece acá, que es el ciclo de la concentración. También ahí cada uno de ustedes tiene que ser como conocerse lo suficiente. Por ejemplo, si mis ciclos de concentración son cortos, acá por ejemplo aparece que el promedio de las personas tienen entre 40 o 60 minutos de concentración. Yo creo que eso es variable, puede ser menos, entre 20 o 40 minutos, sobre todo hoy en día que estamos expuestos a un montón de información que viene de todos lados, ¿cierto? Nos concentramos menos. Más instantánea. Entonces, por ejemplo, por las redes sociales está como más asociado a eso rápido. De hecho, también hay estudios que han vinculado o han relacionado el celular, por ejemplo, con pérdida de concentración, en términos de que si yo tengo mi espacio de trabajo, por ejemplo, un escritorio, y solamente por el hecho de tener el celular dentro de mi campo visual sobre mi escritorio, eso ya me quita hasta un 30% de concentración. Puede que el celular no esté sonando, que no esté entregando notificaciones, pero de alguna manera inconsciente uno igual está esperando que el celular está pendiente. Entonces, ahí que se recomienda, si ustedes van a dedicar tiempo al estudio, o sea, grupado individual, pongan el celular en silencio, modo avión, o quizás lo guardan en otro lado. Y después, cuando terminan su ciclo de estudio, se permiten, así como a modo de recompensa, utilizar el celular. Y ahí en el fondo matan dos pájaros de un tiro, porque lo que antes les distraía, hoy después puede ser una herramienta que fundamente o fomente el estudio y el trabajo. Y de hecho esa parte es importante porque aparece en esta fórmula que yo les mencionaba recién. Una vez que ustedes han pensado en cómo planificarse mejor y han pensado qué días van a dedicar, la universidad tiene varios desafíos, pues, el estudio autónomo, el trabajo grupal, ¿cierto? Entonces ahí ustedes, una vez que se articulan estas diferentes maneras de aprender, lo que tienen que generar es un recordatorio, perdón. Entonces, por ejemplo, dicen ya, miren, el día lunes
a las 7, a las 6, voy a hacer estudio autónomo de tal asignatura. El día martes a tal hora me voy a juntar por videollamada con los compañeros, vamos a revisar tal contenido de tal asignatura. Y para que eso sea un hábito, se genera rutina, no sigue esta fórmula. Y el recordatorio es importante, porque ahí viene lo que le hablaba al principio. Si lo que, en términos de la ubicación de la actividad cerebral, según si lo que hago es hábito o no. Si yo no tengo el hábito, no tengo la rutina de determinado día hacer determinada actividad, lo más probable es que eso se me olvide y se me pase por alto y me acuerde después. Por ejemplo, si yo quiero generar un nuevo hábito, por ejemplo, salir a correr, a trotar tal día a tal hora, pero no tengo el hábito generado todavía, lo quiero generar. Y entonces yo digo, el día lunes a las 9 de la noche voy a salir a trotar un rato. Lo más probable... Confirmo, Cristian, ese querer hacer eso. Daniela, por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero lo más probable es que te acordáis, pero no el día lunes a las 9, te acordáis después el día lunes a las 12 cuando te vayas a acostar, o al otro día en la mañana, el día martes me despierto y digo, chuta, ¿verdad que me había comprometido conmigo mismo a salir a trotar el día lunes? Pero ya fue, pues como dicen en buen chileno, ya pasó la vieja. Si no troté a las 9, no me voy a salir a trotar a las 12 de la noche. Es lo que me Sobre pasa todo, ahora menos. Esta es la solución, pues, Dani. Tenéis que seguir esta fórmula. Entonces tú te generáis un recordatorio, porque como querís recién generar ese hábito, por tu cuenta no te vaya a acordar. Y ahí viene de nuevo la necesidad y lo importante que es el uso de herramientas. Para los que son más tradicionales, ¿qué tipo de herramientas pueden ocupar? Una notita, ¿cierto? Un post-it en un lugar donde lo vea, en la puerta del refri, en la tele, en la puerta de la pieza, donde yo me asegure que lo voy a ver. Y los que ya utilizan herramientas digitales más tecnológicos, alarmas en el celu, notificaciones del calendar, lo que sea que a mí me permita asegurarme de que no me va a pasar esto que me acuerdo cuando ya fue, sino que me acuerdo a tiempo. El calendar, por ejemplo, permite notificaciones, uno le pone ahí que era una notificación 10 minutos antes, una hora antes, un día antes, todas las que yo quiera, para asegurarme que no voy a olvidar esa actividad. Sobre todo, por ejemplo, si son compromisos, si me tengo que juntar con los compañeros a hacer un trabajo, lo mismo, pues, no solamente me estoy fallando a mí en términos de estudiante, sino que le estoy fallando a mi equipo y a mi grupo de trabajo también. Entonces es importante recordar esas cosas. Y luego, una vez que han recordado el tema, ahí realizan la actividad, el estudio personal o el trabajo en equipo, según la cantidad de tiempo que ustedes estimen conveniente en relación a lo que hablábamos acá, del ciclo de concentración. Pues vamos a estar trabajando una hora, vamos a trabajar 40 minutos, nos vamos a tomar descansos, por ejemplo, porque puede que cuando yo hago mi planificación así en el calendario, me dé cuenta que, no sé, pues el día martes tengo 4 horas libres para dedicar al estudio o para el trabajo en equipo. Pero eso no significa que voy a estar 4 horas de corrido estudiando o trabajando, pues la concentración no da. Entonces lo que usualmente uno utiliza acá es esta estrategia que tengo por acá, que es la que se llama método Pomodoro o estrategia del tomate, que en el fondo uno genera unidades de tiempo. Entonces, por ejemplo, una unidad de tiempo pueden ser 30 minutos. Entonces, si en 2 horas alcanzo a hacer 4 tomates, entonces media hora de estudio, 20 minutos de descanso, media hora de estudio, 20 minutos de distracción. Sobre todo cuando estamos trabajando en equipo es mucho más fácil que se generen espacios de distracción y que no nos vayamos por las ramas. Entonces, con mayor razón, no es que eso esté mal. De hecho, parte de las discusiones que se generan en los espacios de distracción son súper importantes para nutrir y fortalecer las conclusiones y los trabajos que estamos realizando. Entonces, lo que acá esto nos quiere decir es que está bien si me distraigo, pero siempre que respete los tiempos de productividad. Entonces, puede que nos pongamos como meta, no sé, pues, dime. Hay aplicaciones de celu que te hacen, o sea, que te ayudan un poco en ese proceso, pues como que te hacen los espacios como de descanso, que están basados como en la lógica de la técnica Pomodoro. Bueno, la Abigail, que estaba en el chat, nos contaba que
que la usaba. Como dentro, cuando tú preguntaste la estrategia, ella lo nombró. Y Paloma Súper. nos dice que hay una extensión de Firefox que se llama Tomato o Tomato, que pone las alarmas del pomodoro. Buena. Súper, Y ahí súper bien. preguntan algunos que si sirve para Chrome, para que la Paloma que nos está diciendo cosas en el chat. Pero también yo sé que hay varias aplicaciones del celu. No, desconozco ahora alguna, no me recuerdo alguna con nombre, pero para que sepan igual. Dale, Cristian, perdón. Si es que no tuviera la misma aplicación en Chrome, se puede buscar quizá en ese marketplace que tiene el Chrome como para ver si es que hay alguna que se parezca. Y debe tener el mismo nombre, tomate o pomodoro. Y la otra que yo me acuerdo que es del celu es la del Forest, que es como que te toma los tiempos que tú duráis concentrado en una actividad y te va armando un bosque, y obviamente entre más respetáis tus espacios de trabajo, más bacán es tu bosque, y si no lo respetáis, más deforestado se queda. Sí, Abigail nos dice que ella, o sea, dice que usa, o no sé si la usa, pero nos está mencionando Forest también, Planty, que es de iOS, y Focus. O To-Do. Súper. También listas, como listas. Eso. También, de hecho, esta misma, por ejemplo, acá yo puse esta planificación semanal, pero lo mismo existen planificadores diarios, planificadores mensuales. De hecho, acá yo tengo otro. Aquí, por ejemplo, está el típico calendario y del lado izquierdo lo que tenemos es el método que se llama Kanban, que de hecho está copiado en varias aplicaciones, que igual se pueden utilizar en el Teams, que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, el Trello, que utiliza el método Kanban y se puede vincular con el Teams. Lo mismo el Asana, también utiliza el mismo método Trello y también se puede vincular con el Teams. ¿Qué es lo que hacen estas aplicaciones o en qué consiste este método Kanban? Ustedes generan columnas. Acá, de hecho, también se puede hacer de manera análoga. Por ejemplo, acá pone con lápiz y papel, ¿cierto? Con POSIT la persona que trabaje mejor con eso. Pero lo que hace es generar columnas. Entonces uno pone en columnas, ahí en esa que dicen proceso, uno siempre va a poner las tareas que son más urgentes, las pruebas que tengo la próxima semana, los trabajos que tengo que entregar esta semana o la próxima, todo lo más urgente. Y en pendientes vamos a poner todas las que no son tan urgentes, por las que son para 2 semanas más o para 3 semanas más, pero igual las pongo porque en el fondo eso me da la sensación de la necesidad de avanzar en mis trabajos actuales, porque después vienen más pega y más trabajo, entonces tengo que avanzar con las que están en proceso. No solamente para cumplir con los plazos, sino como les digo, porque detrás vienen más tareas. Y luego en la columna terminada vamos moviendo ahí todas las que ya tenemos listas, los trabajos enviados, ¿cierto? Y la columna terminada cumple una función súper importante porque nos entrega así visualmente información de las tareas que ya hemos hecho. Entonces, en términos motivacionales, eso es súper importante, porque usualmente como estudiante, ¿qué nos pasa? Cuando estamos en medio del semestre, tenemos la sensación de que hay un montón de cosas que hacer, de que no avanzo, de que no he concretado muchas metas, pero aquí la columna terminado nos ofrece la alternativa, visualmente nos dice, sí, pues mira, todas estas cosas hay hecho y las he hecho bien. Y bueno, se le pueden poner más columnas. Yo igual sugiero, por ejemplo, del lado izquierdo se le puede poner una columna más que diga las tareas que están impedidas. Entonces, ¿qué tipo de tareas están impedidas? Cuando el profesor dice, chiquillos, les voy a evaluar tal contenido o vamos a hacer tal trabajo, pero si el profe todavía no manda el material, yo no puedo empezar a trabajar. Pero igual la anoto acá, porque sé que eventualmente esas pautas van a llegar y yo voy a tener que empezar a trabajar en eso. Entonces también genera la sensación de premura. Y aquí también aparece... Pasa eso que tengo que esperar mucho el trabajo de otros para poder empezar. ¿Sí? Como que también se tiene que tomar eso en importancia. Como no podéis seguir avanzando si hay algo que no... Claro, sobre todo, por ejemplo, Michael, en tu caso es súper importante porque también, si es que tú, por ejemplo, no anotarais las tareas pendientes o no las tuvierais como en mente de cuáles son mis tareas pendientes,
pudiera ser que te comprometáis con cosas que después te van a colapsar, ¿cachai? Sí, sí. Y chiquillos, la idea, lo importante, chiquillos y chiquillas, de este tema de la planificación, es que no solamente tiene que ver con cumplir y con tener buenas notas, sino que precisamente el tema que estamos conversando ahora es súper relevante porque tiene que ver con un tema de salud mental también. El semestre en general es súper demandante, súper agotante, y si yo no me organizo bien, voy a estar sobrepasado y colapsado todo el año, 10 meses seguidos. Y la idea de estudiar y de... Estudios hay de sobra que dicen que en el fondo si ustedes no tienen unas buenas condiciones emocionales, no van a tener buenos resultados académicos. Entonces también parte del hecho de que yo necesito organizarme para no estar estresado todo el semestre. No es la mejor manera de aprender. Entonces No, también los planificadores... Exacto. Y no queremos, por ejemplo, que a fin de año ustedes terminen el año académico y terminen chatos, casi dudando si es que vuelven el próximo año, no es la idea. O no es la idea que salgan egresados de su carrera y no quieran saber más de la carrera, si igual una carrera dura harto y es harto esfuerzo, entonces también uno tiene que aprender a llevarla y este tipo de herramientas nos permiten manejar nuestros tiempos de mejor manera, tal que no vivamos permanentemente bajo estrés. Oye, para complementar, Cristian, lo que tú decís, también, o sea, es súper importante pensar que en algún momento uno no le toma tanto como importancia a estas temáticas y se vuelven vitales, pues porque en la medida en la que lográis tener una buena planificación y organización de tu tiempo, te permite relajarte también, ¿cachai? Tener la sensación de que tenéis cubiertas ciertas cosas. Entonces, desde el ámbito laboral y no solo desde el ámbito del estudio, ¿cierto? Hoy día también hay hartas exigencias y cada uno de nosotros, tanto los chiquillos que hoy día están acompañándonos en el taller, ¿cierto? Como nosotros tenemos diversas experiencias de falta, por ejemplo, de organización y que nos ha mantenido angustiados o agobiados por alguna razón. Y eso es súper importante y es súper como vital tener claridades que podéis solucionarlo. ¿Cachai? Es como puedes tener una opción de poder llegar, ¿cierto?, a fin de semestre, como lo decís tú, o a fin de año, con la sensación de que no te agobiaste tanto, ¿cierto? Y que pudiste como organizarte de buena manera y a través de diferentes fórmulas. Claro, de hecho, por eso lo importante de que yo les decía de hacer calendarizaciones o programaciones que sean detalladas. Por ejemplo, si este rato me voy a dedicar a descansar o al ocio, respetar eso, ¿cachai? Evitar que se confundan los tiempos, porque luego, ¿qué nos pasa? Que si es que no tengo distinguido los espacios que van a ser de ocio de los que son de estudio, luego tengo un agobio permanente, como decís tú, Dani, porque si no me he hecho cargo de mis tareas académicas, no voy a disfrutar de ninguna película, pues me voy a sentar a ver algo y voy a estar pensando todo el rato en mis responsabilidades. O voy a salir a... Con la sensación de culpa. Claro, como es como un demonio. Es como, perdón, Dime. es como cuando decís, te sentáis a ver la serie y decís, chuta, debería estar haciendo esta cuestión. Como que lata esa sensación. Bueno, comentarte, Cristian, que Esdras nos dice que hizo algo similar en el último mes de la U y fue satisfactorio, dice, ver todos los trabajos en la columna de terminados. Súper, súper. A eso mismo apuntaba yo precisamente con el tema motivacional, pues realmente hace una diferencia el tener esa información de manera visual donde uno la puede ver y puede respirar profundo y decir, he cumplido finalmente. Y en relación a lo que hablábamos recién, eso, pues comentarle que eso es lo importante de separar los espacios y distinguirlos, porque si no tengo como una especie de demonio interno que me anda persiguiendo para todos lados y no me deja disfrutar de nada si es que tengo tareas pendientes. O al revés, pues, si es que no he descansado y no he tenido ocio suficiente, también la actividad de estudio va a ser agobiante porque voy a estar ahí leyendo, haciendo ejercicio y pensando todo el rato en lo rico que sería estar descansando. Entonces, para evitar eso, planificarse incluso, uno en principio podría pensar que es excesivo planificar hasta los tiempos de descanso, pero la verdad es que se vuelve necesario cuando las responsabilidades son muchas.
Y lo que sabemos de una carrera universitaria es que es demandante y exige casi tanto o igual que un trabajo a jornada completa, porque finalmente aparte de las clases está todo lo que uno tiene que hacer fuera de las clases, que es juntarse a hacer trabajos con los compañeros, estudiar por su cuenta, qué sé yo. Y eso, pues al final, por ejemplo, ya cuando han hecho su planificación, generan el recordatorio, hacen la actividad y al final de la actividad, una recompensa. Ahí en ese momento la recompensa es donde ustedes se permiten hacer esas cosas que les gustan y que inicialmente son distractores, pero ahora les dan un sentido motivacional. Pues. Entonces, yo no debería decir, mira, hoy día no estudié porque me quedé metido todo el día en redes sociales. En vez de decir eso, yo debería distinguir un tiempo del estudio y cuando lo he cumplido y terminé, ahí me permito meterme a las redes sociales y ver qué cosas tan importantes estuvieron pasando mientras no estuve conectado, ¿cierto? Y ahí lo que yo les decía, que inicialmente lo que era un distractor, ahora lo podemos utilizar como una herramienta que motive el trabajo. Entonces, recompensa puede ser cualquier cosa que a usted les guste hacer, comer algo que les guste, hacer una actividad que les guste, conversar con los amigos, qué sé yo. Y acá otra cosa que no es menor, que no quiero que se me quede en el tintero, que tiene que ver precisamente con lo que yo le hablaba recién de respetar los espacios, esto es propio del contexto del COVID y del confinamiento. También, chiquillos, si no lo han hecho hasta ahora, el segundo semestre puede ser un buen momento para comenzar a hacerlo, generar espacios específicos de trabajo, porque también la otra cosa que nos agobia y que no nos permite descansar es cuando se nos empiezan a mezclar nuestros espacios de trabajo con nuestros espacios de ocio. Entonces, por ejemplo, yo no me voy a relajar tanto en mi habitación si es que mi habitación es mi lugar de trabajo. O entonces para eso como hacer algo que se parezca a esto que está acá y respetarlo. Van a haber espacios que son de trabajo, otros espacios que son de distracción, ya que por lo que sabemos, el trabajo a distancia continúa hasta nuevo aviso. Bueno, eso... Hay que pensar también que hay mucha gente a lo mejor que comparte espacio y ahí es donde es más complicado, que a lo mejor comparte espacio con un hermano, con sus papás, con su familia. Y ahí yo creo que es más importante ser organizado. Sí. Es súper importante lo que tú mencionas, Michael, porque precisamente el hacer este tipo de planificaciones tan detalladas no solamente me sirve a mí para organizarme, sino que me sirve para poner en conocimiento a las personas con las que estoy conviviendo, por ejemplo. Si yo hiciera este calendario y lo pegara en la puerta de mi pieza, yo evitaría, por ejemplo, que la gente me pida que ayude con labores domésticas en mi horario de estudio. Y eso es súper importante porque ahora, como bien lo dice Michael, ahora en el contexto que estamos conviviendo, es súper común que nos pidan hacer cosas mientras estamos estudiando. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo esa persona sabe cuál es mi horario de estudio? Yo tengo que tener un horario de estudio, entonces, y socializarlo con las personas con las que vivo para que me ayuden también a respetar esos espacios. La Sofía Caro nos dice que le pasó cuando vivía en una pensión que no se podía relajar. Claro, porque el espacio, me imagino que tu espacio de habitación, ¿cierto?, se transformaba también en tu espacio de todo. Complejo. Pero yo creo que es súper útil cuando uno empieza a ver que son cosas muy pequeñas quizás, ¿cierto?, en las que podemos empezar como a trabajar y que nos permitan como no agobiarnos. Yo creo que esa es la clave, como no agobiarse y tratar de generar estos hábitos que nos cuenta el Cristian. Súper. Entonces, ya para ir más o menos resumiendo y dar al paso a la siguiente parte, este es como lo que yo le he tratado de transmitir hoy día, que en el fondo es, primero definir un plan, lo que yo les decía del uso de herramientas. Yo necesito, sobre todo ahora en el contexto de trabajo a distancia, necesito herramientas, por ejemplo, digitales que me permitan trabajar de manera colaborativa. Ahí también, entre paréntesis, si es que no lo conocen, ¿cuál es la principal diferencia entre el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo? Es que en el caso del trabajo cooperativo, todas las personas realizan actividades de manera autónoma que finalmente cumplen una meta común. Entonces, por ejemplo, yo siempre pienso en los sistemas de trabajo de cadena, por ejemplo, que
lo que una persona haga se complementa con lo que hace otra persona y después al final se junta la cuestión y se arma todo. Es como cuando arman un auto. Alguien se encarga de la rueda, alguien se encarga del motor y finalmente se arma todo y queda el auto. Pero lo que pasa ahí es que el trabajo que yo haga es totalmente independiente del que haga el otro, entonces la cooperación es eso. Es como que todos hacemos cosas distintas y finalmente armamos, y no es la mejor metodología para trabajar, porque ahí, o al menos para trabajar en el contexto académico, porque ahí pasa cuando los profesores reclaman que le han entregado, en vez de un trabajo, le han entregado un engendro así tipo Frankenstein. Eso pasa cuando trabajamos de manera cooperativa, que es nos dividimos tareas y después pegamos todo. El clásico, Cristian, es el clásico, tú haces la introducción, yo hago las conclusiones, Sí. Ese es el clásico, diría yo. Entonces, la gran diferencia es que el trabajo colaborativo, y que es el más propicio para el contexto académico, es donde todos participamos de todas las etapas del proceso. Implica etapas de discusión, ¿cierto? Etapas de redacción, pero en el fondo estamos al tanto de lo que hace el otro, porque finalmente la conclusión a la que lleguemos va a ser un aporte colectivo, finalmente. Y la herramienta que vamos a revisar ahora precisamente apunta a eso, al trabajo colaborativo, de manera que el trabajo en línea hoy día nos permite eso, como en el fondo estar al tanto de lo que realizan los compañeros, los compromisos que yo adquiero van en sintonía con los compromisos que adquieren los demás. Entonces, por ejemplo, acá en el caso nuevamente volvimos a lo que mencionaba el Michael delante, o sea, hay partes del proceso que dependen de lo que haga el compañero antes o después. Entonces yo, por ejemplo, con herramientas como el Teams, puedo ir socializando mi nivel de avance en determinada tarea, cosa que los demás pueden estar al tanto y pueden estar, no sé, pues me llega una notificación cuando el compañero terminó cierta parte, cosa que yo pueda continuar con lo que viene después. Obviamente sabemos que, no sé, pues las conclusiones van a ir al final, entonces no las podemos hacer hasta que esté el cuerpo del trabajo. Entonces, para eso sería importante, y el Teams nos ofrece esa posibilidad que nos avisa a todos los demás cuando el cuerpo del trabajo ya está listo y podemos empezar a hacer las conclusiones. O incluso, por ejemplo, si yo estoy trabajando en el cuerpo del trabajo y de repente se me ocurre algo, lo puedo dejar anotado como idea ahí mismo en algún documento, cosa que esa idea no se pierda. Y nuevamente volviendo al tema del resumen de lo que habíamos hablado hoy día, planificarse, tanto el trabajo individual como el trabajo grupal, empezar poco a poco. O sea, en el fondo, lo que yo les decía, si tenemos dificultades para el trabajo grupal, primero, por ejemplo, en el caso del trabajo individual, si no tengo un hábito, ya aquí está la fórmula, pues tengo que empezar poco a poco a definir la cantidad de horas semanales que voy a dedicar al estudio. Si mi dificultad fuera, por ejemplo, el trabajo en equipo, el trabajo grupal, tengo que empezar a resolverlo. Entonces, ¿cómo lo hago? Planificando, llegando a acuerdos, también de acuerdo a esta planificación que hacemos, yo me comprometo tal día de mi semana, dedicar tal tiempo a los trabajos grupales, ¿cierto? Respetar eso. Crear recordatorio de aviso, que es lo que yo decía también de nuevo en relación al uso de herramientas. Si no lo hacemos, se nos van a olvidar aquellos compromisos que adquirimos. Crear rituales y celebrar los logros son como lo mismo, tiene que ver con esta idea de la recompensa que yo les planteaba más arriba en la fórmula. Y ojo, que no se les pase la mano, perdón Cristian, que no se les pase la mano con la celebración de los logros. Ah, sí. Y eso igual tiene que ver también con el tema que aparece acá como con el control del progreso, porque si yo tengo una planificación así bien detallada como esta, una planificación detallada como esta no significa que es una Biblia, que yo no la puedo modificar, sino que todo al revés, es flexible porque me permite tener mayor control de mis tiempos. Entonces, por ejemplo, si yo calculé que el día lunes voy a estudiar 1 hora, el día martes 2, el día miércoles 3, después el día jueves puede que no voy a estudiar porque tengo muchas clases y termino muy agotado, qué sé yo, pero así sumando una con una, tengo una idea, una noción de cuántas horas semanales yo voy a dedicar al estudio autónomo o cuántas horas semanales voy a dedicar al trabajo en equipo. Entonces, al final de la semana, el día domingo, lo que yo puedo hacer es esto que aparece acá, pues, control del progreso, hacer una especie de checklist.
Entonces yo digo, ya mira, si me había comprometido en la semana a dedicar 3 horas al trabajo grupal, ver si es que cumplí mi meta o no, pues. No sé, había dicho que iba a estar el día lunes conectado 1 hora, que el día miércoles iba a estar conectado otra hora, y el día viernes iba a estar conectado otra hora más. Entonces, si la sumo a todo en la semana, debería haber estado 3 horas. Y el día domingo yo hago mi evaluación personal y digo, ¿cumplí mi meta, sí o no? Y ahí hago la reflexión, pues puede que sin dificultad la cumplí, entonces quizá ahí puedo pensar en aumentar un poquito la meta, quizá la próxima semana puedo dedicar un par de minutos más al trabajo grupal. O la otra opción es que no lo cumplí, pues. Y en el caso de que no lo haya cumplido, me tengo que preguntar el por qué. Y puede ser que a lo mejor no lo cumplí porque me puse una meta muy alta. En realidad no tengo 3 horas disponibles como yo pensaba, entonces tengo que ajustar la expectativa. O la otra es que no lo cumplí porque no me motivé o no le puse tanto bueno, entonces en ese caso mantengo la meta y la próxima semana simplemente me esfuerzo más. Y aquí voy con esta idea de flexibilidad. Ahora en el contexto presencial pueden ser muchos los motivos, pero por ejemplo, o sea, perdón, en el contexto virtual, pero en el contexto presencial, ¿qué nos pasa? No sé, pues si yo había dicho que iba a estudiar el día lunes a las 7 de la tarde y justo el día lunes después de clase los compañeros quisieron ir por ahí a hacer alguna cosa, ¿cierto? A celebrar algún logro. Eh, puede que no estudié y no cumplí con mi meta ese día del día lunes, pero al yo tener una noción de cuántas horas estoy dedicando al estudio, tanto autónomo como grupal, esa hora yo después la recupero. Entonces yo sé que perdí cierta cantidad de horas de estudio el día lunes, tengo el día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para recuperarlo, pero cosa que al final de la semana yo haya cumplido con mi meta y mi expectativa de estudio semanal. Entonces, como les digo, nos permite esa flexibilidad también. Dale. Oye, Cristian, vamos a empezar en virtud del tiempo. Partamos Sí, dale. presentando la apps, o queréis como cerrar o decir algo más. No, sí, con eso ya cierro. Pues esta lámina era más o menos un resumen de todo lo que traté de explicar este rato. Así que dale nomás, dale. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Bacán. Bueno, igual vamos a seguir como comentando acerca de lo mismo y llevándolo como esto que nos comentaba el Cristian, ¿cierto? Desde la importancia de trabajar en equipo y también de organizarnos y planificarnos para eso, vamos a empezar a mirar Teams como una alternativa para hacer este proceso, ¿ya? Hay algo que yo les quiero comentar, o sea, antes de que Michael pueda empezar a compartir pantalla nomás, que es como de pronto cuando queremos como organizarnos y planificamos y planificarnos, caemos en buscar muchas aplicaciones y eso tampoco es bueno, ya, o sea, porque como que en el mundo hoy día virtual vamos a encontrar miles de aplicaciones con 1000 colores, con más cosas, entonces la idea es que ustedes traten de buscar aquellas que de verdad les haga sentido, aquellas que de verdad vayan a usar, ya, porque de pronto, claro, nos llenamos de aplicaciones en nuestro celular porque son bacanes o porque alguien nos las recomendó, pero en realidad no las usamos. Entonces, traten de pensar siempre cuando busquen alguna herramienta, ya sea Teams, que esta les vamos a mostrar en particular, u otra, ¿cierto? Traten de quedarse con una, ya para que ustedes mismos también se organicen y logren hacer lo que nos decía Cristian, porque si no, si tenemos muchas aplicaciones para hacer muchas cosas, también, ¿cierto?, nos perdemos. Dale, Michael. Chiquillos, como ustedes saben, la universidad tiene Office 365 y dentro de Office 365 nosotros también tenemos servicios como anexos, que son las herramientas de Office. En este caso, por ejemplo, yo lo que hice, busqué Office 365 V en la web y me dirigí al enlace que está acá, ¿ya? Abrí este vínculo y nos vamos acá, al sitio web de Office para iniciar sesión, ¿ya? Para tener la posibilidad de comenzar a trabajar con Teams, ¿ya? Nosotros iniciamos sesión y vamos a hacer clic acá
Yo les voy a vincular, les voy a compartir este enlace en el chat. Michael, yo voy a mandarle a los chiquillos el tutorial de cómo se descarga, ¿ya? Así Ya, que también, para que no te urjáis por eso. ya. Entonces estamos en el sitio web de Office y tenemos que iniciar sesión. Vamos a hacer clic acá en iniciar sesión y vamos a visualizar esta pestaña, ¿ya? Acá debemos ingresar nuestro correo UD y nuestra clave, ¿ya? En este lugar, y automáticamente vamos a ingresar a esta página que va a ser la vista de inicio de nuestra herramienta de Office 365. Acá nosotros tenemos Teams, que es una de las herramientas que están dentro de este paquete, ¿ya? Y acá nosotros revisamos que nuestra cuenta esté vinculada a nuestro correo, como acá podemos ver, ¿ya? Esto nosotros ya lo tenemos, por ser estudiantes o personas que trabajan en la institución educativa UB, ya tenemos la posibilidad de tener este espacio gratuito, ¿ya? Acá nosotros hacemos clic en los 9 botoncitos que son del menú y vamos a abrir Teams, ¿ya? Vamos a abrir Teams y yo le voy a decir abrir pestaña de Teams. Nueva pestaña de Teams. Ahí está cargando. Y vamos a visualizar nuestro espacio de trabajo, ¿ya? Que en este caso vamos a tener nuestro perfil, que va a ser el de acá, que vamos a poder ver nuestra información y activar o desactivar, si queremos que nos vean activo o desactivo, acá nosotros lo hacemos. Y podemos también agregar un texto como de cómo estamos. Yo en este caso, eso. ¿Ya? Acá cerramos esto y acá vamos a ver nuestro menú principal, que en este sector va a ser donde vamos a tener todas las herramientas que nosotros podemos trabajar, ¿ya? Yo me voy a ir acá, en equipos, perdón. En equipos, acá nosotros vamos a tener la posibilidad de crear equipos de trabajo o grupos de trabajo. Ya podemos tener un equipo de trabajo prehecho o crear un nuevo equipo de trabajo. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos crear un equipo de trabajo y podemos agregar a las personas, que serían, no sé, pues, estudiantes. Acá tenemos unirse a un nuevo equipo o crear un nuevo equipo, ¿ya? Yo le voy a decir que quiero crear un nuevo equipo con los compañeros en los cuales vamos a trabajar en equipo. ¿Ya? Acá nos da varias opciones según el tipo de trabajo que vamos a hacer. Va a ser la decisión que vamos a tomar del equipo de trabajo. Sí, lo importante, Michael, es que cuando uno selecciona el tipo de equipo, ¿cierto? Teams te da estas 4 opciones. Ya, la primera es como si fuese la opción de clase, es como si fuese un aula virtual, ¿ya? La comunidad de aprendizaje, ¿cierto? Que aquí aparece, es para grupos de trabajo también relacionado como al tema de estudio. Luego dice docentes, perdón. Docentes, ¿cierto? Como administración y otros. La idea es que ustedes como que la diferencia entre cada uno de ellos es como la interfaz, es como lo muestra. Ya, por ejemplo, en el formato de clase les va a aparecer que de hecho no sé si en el caso de los estudiantes según la licencia y ahí algunos, si alguno lo ha trabajado, que nos digan en el chat si les aparece la opción de clase porque según mi revisión, ¿cierto? Hay algunas licencias que se entregan como estudiante, entonces no les aparece la opción de clase, les aparece la opción, me parece, de comunidad de aprendizaje y otros. ¿Ya? Así Va a que depender del arroba alumnos o arroba v, que pero es la diferencia. no sé si en el caso nuestro, si en el caso de la UV se hizo esa distinción. No sé si vemos lo mismo en términos de esto. Por eso, si alguien en el chat ya ha abierto o tiene Teams, ¿cierto? Podría como corroborarnos si ve esto mismo. ¿Ya? Estas 4 herramientas. Claro, pero la base es que, claro, cada tipo de equipo, lo único que va a cambiar es como los elementos cuando uno los arma. Por ejemplo, la clase tiene elementos como para cargar tareas, etcétera, ¿ya? Y la comunidad de aprendizaje es un poquito más chica que la clase,
y el otros es mucho más limitado, es más chiquitito como las opciones que te entrega, pero en realidad cada uno de estos tiene la misma función, como agregar compañeros, ¿cierto?, de trabajo, etc. Ya, en este caso vamos a crear una clase. Imagínense ustedes que, por ejemplo, Teams vendría a ser como un aula virtual, pero desarrollada por Microsoft, ¿ya? En donde vamos a tener la posibilidad de trabajar en equipo. Aquí lo principal es cuando ingresamos a la herramienta, es crear un equipo, porque nosotros, por ejemplo, vamos a ingresar a la herramienta y tenemos que buscar un equipo de trabajo o crear uno. Mientras no estemos en un equipo de trabajo, no vamos a poder sacarle el potencial a la herramienta, ¿ya? Porque si entran y no ven nada, es porque tienen que crear y compartir, a lo mejor con compañeros suyos, buscarlo. Acá el nombre vamos a colocar Teams. Perdón, Teams. Es AMS Teams. Prueba. Y acá una descripción. Siguiente. Buscar alumno o profesora. En este caso, yo acá puedo hacer como una búsqueda. Voy a buscar a Daniela. Como nosotros somos una institución educativa, estamos todos vinculados a nuestros correos. En este buscador podemos buscar compañeros, podemos buscar profesores, podemos buscar todos los correos @v o @estudiantesv también están vinculados acá, ¿ya? Daniela .romo, ¿cierto? O Priscila.romo. Es la primera que aparece. Ya. Sebastián. Vamos a agregar a Sebastián Lepe. Abajo está. Ahí está cargando Sebastián. ¿Dónde está Sebastián? Ahí comentar que si es que buscan algún compañero o algún profe y no les aparece, que fue lo que me pasó a mí ayer probando, es porque yo no me había dado de alta en Microsoft. Entonces, ahí en el tutorial, tienen que Cristian ingresar. Contreras acá, claro. Y ahí en el tutorial que mandó la Dani en el chat, yo utilicé ese mismo, lo seguí y ahí fue, las instrucciones son súper simples y ahí me pude dar de alta en la cuenta Microsoft. Ahora ya que ya, por ejemplo, tenemos ese tips de que a lo mejor si buscamos a alguien y no lo encontramos es porque no ha iniciado esta sesión que estamos haciendo nosotros, ¿ya? Pues si no encuentran algún compañero. Le decimos agregar. Pone cerrar. Ya. Ya, acá nosotros ya tenemos nuestro equipo, que sería Teams Prueba. Mira, si volvemos atrás, aquí se creó un nuevo equipo, ¿ya? Este nuevo equipo lo acabamos de crear con este botón de acá, y donde lo configuramos para agregar personas, ¿ya? Voy a hacer clic sobre él. Acá nosotros podemos ver, por ejemplo, tenemos la posibilidad de ver los archivos que vamos a vincular. Por ejemplo, acá nos da la posibilidad de agregar o vincular diferentes tipos de herramientas, ¿ya? Esto es súper importante porque nosotros podemos navegar por los archivos, las notas, las tareas, los videos que hemos ido agregando, ¿ya? Acá también tiene este botón que es súper como bueno que exista, que en cualquier momento podemos reunirnos, hacer una videollamada con las personas que están en este equipo, ¿vale? Tengo que hacer un comentario, Michael, que igual hay que destacar que, por ejemplo, el equipo que acaba de crear Michael es un equipo de clase. Por lo tanto, por eso tiene este como botón que dice cargar materiales y después dice busca ayuda y aprendizaje. En este caso, este equipo de trabajo y tiene todas las opciones que ustedes ven arriba: publicaciones, archivos, blog de notas, clases, etc. Michael, ¿puedes ir atrás en donde tienes todos los equipos? Sí, acá. Ya, aprieta por favor equipo de trabajo, solo para mostrarles la diferencia. Este espacio que nosotros estuvimos como jugando, ¿cierto? Y revisando con los chiquillos, tiene la característica de ser un espacio de trabajo que es comunidad de aprendizaje. Si se fijan, lo que cambia es la interfaz. Acá no me aparece esto de cargar actividades, sino que me aparece un tablón, ¿cierto?
y arriba dice archivos, blog de notas. Ya, si se dan cuenta, es más simple que el de profe, como el de clase, ya, pero sigue teniendo el botón de reunirse, ya, y sigue teniendo las mismas características anteriores, solo que uno es más complejo o más completo que el otro. Por eso es importante como la definición del espacio de trabajo, ya. El anterior, el que creó Michaels, hizo como una clase, por lo tanto, por eso, como está hecho como una clase, ¿cierto? Tiene más opciones, ¿ya? Si vuelves atrás, y ahí vamos a ver de nuevo la diferencia, Teams de prueba, ¿sí? Cliquea sobre él, ¿ves? Que dice bienvenidos a Team Prueba y tiene estos botones que dice cargar materiales y búsqueda de ayuda de aprendizaje. Es distinto el espacio al espacio anterior, ¿ya? Hay el perfil que le damos. Sí, hay alguien que estaba levantando la manito. No sé si lo hizo por equivocación o no levantaba la mano porque de verdad tenía una duda. César nos pregunta, voy a contestar algunas de las preguntas que nos están haciendo por el chat, ¿ya? Valentina nos dice, las llamadas son ilimitadas en Teams, funciona como Skype, es mejor que Zoom, voy a contestar todo eso, ¿ya? Acá no hablamos de que uno sea mejor o peor que el otro, sino que esta sala de reunión de videoconferencia está en el intermedio, ¿ya? Zoom, ¿cierto? Es como nuestra idea de lo que es como aceptable y bueno, ¿cierto? Y que funciona bien y todo. Y en este caso, esta videoconferencia que tiene Teams está en el medio, ¿ya? En el medio entre Meet, ¿cierto? De Google y Zoom, que sería como lo que nosotros conocemos más o que hemos como revisado más. Aquí nos dicen personalmente yo me quedo con Zoom, sí, es que como que no es que nosotros digamos esta es mejor, esta es peor, en realidad lo bueno que tiene es que si yo tengo un equipo de trabajo, ¿cierto? Me reúno de inmediato con todos ellos, solo apretando el botón reunirnos, ¿ya? Dice, solo se puede llamar a personas de la UV, depende del tipo de equipo que crees. Puedes crear equipos que son privados, ¿ya? Y solo las personas de tu equipo, ¿cierto? Van a contactarse y reunirse, y si haces un grupo que es abierto, un equipo abierto, se pueden conectar más de 10.000 personas, pero solo se alcanzan a visualizar 49, ¿ya? ¿Cuántas personas se pueden conectar en una sesión de Microsoft Teams? 250. Ya solo puedes llamar a las personas de la UV, ya les comenté, o sea, lo puedes abrir si lo dejas como tu equipo público o, cierto, privado solamente a las personas que están compartiendo contigo, ¿ya? Tiene la opción de levantar la manito también, igual que Zoom, ¿ya? Y es más estable que Meet, por eso les decimos que está como en el medio, ¿ya? No es tan pro como lo es Zoom hoy día, pero tampoco es tan inestable como lo puede ser Meet en algunos casos. ¿Ya? ¿Qué otras cosas les puedo comentar sobre la videoconferencia? No tiene límites, ya no tiene límites de tiempo, como lo tiene Zoom. O sea, Zoom, para poder optar a esta opción que nosotros hoy día tenemos, ¿cierto? Tienes que tener una cuenta gratuita. Ya, por lo tanto, cosa tienes que tener una cuenta premium para poder tener opciones de tiempo ilimitado. Si no es así, ¿cierto? Zoom limita las reuniones a solo 40 minutos. En este caso, ¿cierto? A través de la licencia que ustedes tienen por la universidad, tienen la opción de Teams gratuito, ¿ya? Así que no les va a pedir otra cosa porque la universidad ya está pagando por su licencia, ¿ya? Aquí lo importante es que ustedes tienen la opción, más que de Teams solamente, tienen la opción de Microsoft 365, que son estas herramientas que vienen vinculadas, ¿ya? Y dentro de esa está Teams. Acá también, miren, vamos a recopilar como lo que estábamos haciendo, que fue lo primero, iniciar sesión y revisar nuestro perfil, ¿ya? Después nos dirigimos a esta barra de herramientas en donde nosotros vamos a navegar. Fíjense que acá nosotros cambiamos. Por ejemplo, acá me indica toda la actividad que he tenido, ¿ya? Acá me indica los chats que hemos tenido con diferentes personas y acá los equipos. Personalmente, creo que
esta parte que es de los equipos es súper importante, porque según los equipos que estemos trabajando, va a ser todo lo demás que se va a vincular, que va a ser una tarea, un chat o una actividad, ¿ya? Acá también podemos buscar algo en específico, tenemos un buscador interno, y ahora vamos a ingresar a nuestro equipo de trabajo ya realizado, ¿ya? Aquí tenemos la posibilidad de cargar archivos, blog de notas, tareas. Estas posibilidades van a estar vinculadas en relación al tipo de perfil que hayamos elegido para el grupo, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros podemos ir agregándole más opciones a estas ventanitas que se ven arriba, y podemos agregar pestañas. Por ejemplo, acá podemos vincular muchas herramientas diferentes que a lo mejor van a poder hacer que sus trabajos tengan mayor calidad, por ejemplo, porque no tan solo van a estar trabajando en un espacio de trabajo que va a estar como muy conectado entre sí, sino que también pueden buscar herramientas según lo que necesiten hacer. Por ejemplo, estas son como las extensiones de Chrome. Hay muchas herramientas de estas que yo no conozco, pero también tiene relación con la disciplina que ustedes estén trabajando. Yo, por ejemplo, las que reconozco son por lo general las gráficas, las de videollamada, las de trabajo en equipo, pero hay demasiadas que también van a estar relacionadas con su área y con sus intereses más específicos, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá la que nos interesa a nosotros, no sé, pues podemos vincularla con la biblioteca de documentos, que va a estar vinculada a una biblioteca donde van a estar guardados todos nuestros archivos. Podemos vincularla con Power BI, que es para análisis de datos y para visualización de datos, ¿ya? Pero eso vamos a ir nosotros decidiendo. Podemos crear un Word, por ejemplo, y le voy a decir... En el caso del Word, por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención y que discutíamos el otro día es que a mí personalmente me pasa que trabajo harto con el Drive de Google Chrome, entonces, de Google. Y cuando yo modifico esos documentos, se desconfiguran muchas veces, como que a veces se comen los espacios, y ahí los chiquillos me explicaban que es porque finalmente lo que uno hace cuando trabaja con las herramientas de Google es que son una emulación del documento Word oficial, que no es lo que pasa cuando uno trabaja, por ejemplo, con el OneDrive de acá de Microsoft, porque no es una emulación de un documento Word, es un documento Word en sí mismo. Entonces, evita que se desconfigure. A mí, por ejemplo, me pasa con el Google y me pasa también con el Dropbox, que cuando almaceno información ahí y después la quiero rescatar a mi computador, la vuelvo a leer y se comen los espacios, se juntan palabras, y es porque la emulación no es muy buena. En cambio, siempre vaya a trabajar uno con el documento real. Sí, es lo que pasa mucho cuando trabajan a la año, y otra vez me contaba que trabajaba en la nube y después cuando descargaba se le cambiaba el formato. Y eso igual es harto tiempo que después hay que dedicar a reorganizar el contenido. Dani, Michael, mira, no me funciona el sí, tema por de... eso, déjame compartir a mi pantalla. ¿Ya? Déjame acá. Y así mostramos lo que Ya, ahí estoy acabas de hacer. compartiendo pantalla. ¿Están viendo? Ya, aquí está el mismo espacio que ustedes estaban mirando desde el computador del Michael, ¿cierto? Pero esta vez lo estamos viendo desde mi visualización, que es desde el escritorio. Ya recuerden que lo pueden trabajar en línea, ya abriendo como la nube de Microsoft, o, ¿cierto?, trabajarlo desde el escritorio. Acá yo estoy desde el escritorio, ¿ya? Es súper cierto lo que decía Cristian, ¿ya? Y no es que nosotros digamos que, que por ejemplo, que Google no nos gusta, sino que sí, nos gusta Google, es bacán y tiene muchas cosas muy positivas, pero hay algo que nosotros, y yo ahí me sumo también a lo que dice Cristian, me pasaba muchas veces que como quizá un trabajo de 2 páginas o 5 páginas uno no tiene atado, ¿cierto? Pero si estáis escribiendo un informe que es más o menos grande y que después lo descargas y tienes como muchos atados de formato, claro, te da un poco lata.
en el espacio que trabajamos en Microsoft, nosotros no estamos trabajando con el emulador de Word, sino que estamos trabajando con Word. Y eso lo hace distintivo, ¿ya? Yo voy a entrar a un equipo, o sea, aquí tenemos el que acaba de crear Michael, ¿cierto? Que es el Teams de prueba. Yo voy a entrar al de trabajo en equipo porque el que tenemos como casi como el cocinado que teníamos listo con los chiquillos, solamente para mostrarles que, por ejemplo, acá nosotros estábamos trabajando con un informe, ¿ya? Si yo me voy al espacio de archivo, ya vamos a esperar que lo cargue, ¿cierto? Me va a mostrar que ayer, ¿cierto? Estábamos trabajando sobre este documento, ¿ya? Yo lo puedo abrir desde el mismo espacio de trabajo y los chiquillos que están conectados, es decir, Cristian que está en este equipo y Michael que está en este equipo, van a ver mi informe y yo voy a ver, ¿cierto? Lo que ellos están colocando. Casi lo mismo que hacemos desde Google Drive, ¿cierto? Y desde los documentos de Google, pero lo hacemos desde el documento que está subido a este espacio de trabajo. Recordemos que lo importante de este taller, ¿cierto? Dice relación con lo que nos comentaba el Cristian, como buscar un espacio en donde podamos planificar, ¿cierto? Y organizar nuestro trabajo. Ahí está el Michael editando el archivo y vemos que esto es Word, ya no es un formato similar, es Word. Y eso ya es bacán. Por ejemplo, ahí tengo que está el Cristian también, que tiene abierto el documento y está en la página 1, y también tengo al Michaels, ya que están haciendo como comentarios. Si yo, y esto lo encuentro muy genial, ahí ustedes dirán que estoy exagerando o no, pero lo más genial para mí, por ejemplo, es que puedo ir específicamente a lo que están haciendo cada uno. Por ejemplo, si aprieto sobre Michael o me pongo sobre Michael, ¿cierto? En el espacio aquí donde aparece, me dice ir a la ubicación. Si aprieto ahí, me va a mostrar dónde Michael se está interviniendo. Ya, si tenemos un gran documento, aquí uno no le encuentra mucho sentido, pero si tenemos un gran documento en donde todos estamos trabajando, ¿cierto? No sabemos lo que hizo uno u otro, ¿ya? Por lo tanto, si me voy donde está Cristian, ¿cierto? Cristian no ha intervenido, está en la página 1, ¿cierto? También voy a poder hacer lo mismo, ¿ya? Con esto solo, bueno, podemos generar conversaciones también dentro del mismo documento que nos permitan, ¿cierto?, ir visualizando lo que están haciendo ya los chiquillos. Acá adelante, ¿cierto?, en el costado me aparece el chat. Ya los estoy moviendo porque a ratos, ¿cierto?, se me sitúa la ventanita de, de los participantes a un costado y acá puedo ir escribiendo. ¿Ya? Estoy siempre en el mismo espacio de trabajo, yo no me he salido de Teams para trabajar, estoy trabajando en mi formato informe, ¿cierto? En el mismo espacio, ¿ya? Dani, Me voy... una consulta. Dime. ¿Mis compañeros tienen que tener Teams para poder ingresar al documento? Pregunta. Sí, tienen que tener habilitado Teams, ¿cierto? Es como lo que les contaba Cristian hace un rato. Él no tenía cuenta en Microsoft, ¿cierto? Y tuvo que crearse, o sea, abrir la cuenta, descargar el Microsoft 365, actualizarlo, ¿cierto? Y tener una cuenta para poder buscarte. Pero si lo tienes público, como ya les decíamos, ¿cierto? Cualquier persona podría ingresar si tuvieras el... De hecho, ya por ser estudiante UB ya tienen cuenta, solamente tienen que iniciar la sesión para que los reconozca y van a poder visualizar los archivos que le han compartido. Pero ya la cuenta está creada porque está asociada a su correo. Sí, lo que es importante mencionar que, bueno, tenemos dentro de este espacio de trabajo, yo les mostré la pestaña de archivos, ¿cierto? Michael les estaba mostrando que ustedes podrían ir apretando acá, ir agregando como pestañas, ¿cierto? De diferentes aplicaciones que incluyen las aplicaciones que tiene Microsoft, perdón, me quedé pegada, ya, pero lo interesante de esto es que tengo un tablón, ¿cierto?, en donde hablo, puedo archivar cosas, que aquí estoy viendo, mostrando los botones, puedo reaccionar con caritas,
¿cierto? Puedo agregar un GIF. Se puedo puede, hacer... se Dale. puede también, una de las cosas que son importantes es, por ejemplo, poder agregar un canal dentro Sí, de estos equipos de trabajo. sí, Y agregar ese canal lo que hace es que nosotros podamos tener comunicación directa sobre un tema con ciertas personas. Por ejemplo, si nuestra parte del trabajo tiene que ver con la investigación, vamos a tener un canal que va a estar vinculado a la palabra investigación. Y cada vez que hablemos en ese canal, todas las personas que estén agregadas en ese canal, podemos ser 30, 40 estudiantes, pero 4 personas solamente están en investigación y con esas me comunico directo. ¿Ya? Eso es súper bueno porque generamos como mini salas, como tenemos el canal, que es una gran sala donde está todo, por ejemplo, todos nuestros compañeros, y los canales van a ser en relación a lo mejor a los grupos de trabajo que vamos a realizar. lo que nosotros hoy día como que les mostramos a través de esto, ¿cierto? Bueno, les mostramos la creación de los equipos, en donde puedes tener múltiples equipos. Puedo tener un equipo de trabajo para la presentación o para el informe, podría tener un equipo de trabajo para la disertación, ¿cierto? Podría tener otro equipo de trabajo de, no sé, de cualquier otra cosa. Lo interesante, ¿cierto?, es que puedo hacer todo en el mismo lugar. ¿Ya? Y eso es lo bacán. Ya, por ejemplo, acá si yo aprieto archivos, me va a mostrar todos mis archivos que están vinculados a OneDrive. ¿Ya? Entonces yo podría empezar a jugar con todos estos archivos que tengo acá y empezar como a levantarlos para trabajar en este equipo de trabajo. ¿Ya? Si me voy al chat, por ejemplo, aquí yo ya tengo un chat que está con esta persona, ¿cierto? Si me voy a los archivos, nosotros compartimos un documento, ya que se llama feedback. Por lo tanto, también podemos verlo, ¿ya? Y aquí en este caso yo agregué una pestaña que era como PDF, ¿cierto? Y lo puedo visualizar como un PDF dentro del mismo espacio, ¿ya? Insistimos que acá no es que nosotros no digamos que uno es mejor que el otro, ¿cierto? Sino que son alternativas, ¿ya? Y que son alternativas gratuitas, que eso es como lo que hay que hacer harto hincapié. Ya Teams es gratuito para ustedes, igual como lo es gratuito las opciones, ¿cierto?, que tienen desde Google. Ya, ¿por qué nosotros hacemos hincapié en que lo empiecen a trabajar y lo empiecen a revisar? Porque podemos hacer muchas cosas utilizando solo una herramienta. Ya me puedo reunir con mi equipo de trabajo en hacer una videoconferencia, ya sin salirme de aquí. Ya podemos estar revisando un documento y estar juntándonos en el mismo momento. Michael. Pueden descargarlo y utilizarlo tanto en teléfono como aplicación. Les va a hacer también notificaciones de cuando les escriban. A lo mejor ustedes pueden después como ver si quieren que les lleguen las notificaciones a su teléfono o no, pero pueden estar conectados y saber qué está pasando con el trabajo que se está realizando. Es súper amigable la aplicación porque en realidad no tiene muchos menús ni mucha información. Solo yo creo que lo que tenemos que preocuparnos sobre el menú principal, que es el que está al costado izquierdo, que es el que nos orienta por todo cómo nos vamos moviendo en la aplicación. Y después podemos ver las pequeñas como ventanas que se van abriendo, donde está publicaciones, que ahí nosotros podemos ir nutriendo estas ventanas con más opciones, según también el perfil que tengamos. Fíjense que aquí yo apreté actividad que me salía uno y me avisó que Michael, ¿cierto?, me agregó a el Teams prueba. Ya, o sea, como me generó la notificación de que algo había pasado en este espacio de trabajo. Ya, si quisiera descargarlo a mi teléfono como aplicación, ¿cierto? Acá sale un botón que es como un celular, si lo aprieto, no sé si ustedes ven la ventana emergente. ¿Lo ven? Sí. Sí, Ya, sí. me apareció, ¿cierto?, un código que lo tengo que escanear con mi teléfono, ¿cierto? Y puedo tener Teams en mi celular. Ya, por lo tanto, es una herramienta que es bien intuitiva en términos de poder usarla, ¿cierto? Tiene hartas opciones y lo mejor, yo creo que lo mejor que tiene Teams
es que trabajas con las herramientas de Microsoft. Es decir, estás trabajando con Word, por ejemplo, si me voy a archivos, yo les mostraba que estábamos trabajando uno, ¿cierto?, con los chiquillos, pero yo podría crear un nuevo documento y aquí me aparece, puedo crear un libro de Excel, una presentación de PowerPoint, ¿cierto? Son Puedes todas esas cargar opciones. archivos. ¿Ya? En realidad hay muchas opciones que tiene la aplicación, estamos tratando de mostrarle como las principales para que tenga una orientación, pero hay varias opciones que son más al detalle y que tienen que ir desarrollándose. A lo mejor en una actividad más adelante vamos a ir revisando botón por botón y ver las posibilidades, pero ahora tenemos menos tiempo porque ya estamos como en la hora y media. Así Sí. que estamos tratando de mostrarle cuáles van a ser las opciones que a lo mejor a ustedes como estudiantes le van a hacer más sentido. Sí, Eh, no sé si tienen alguna duda en relación a algo. Bueno, comentarles que tienen la opción de trabajar con Teams, tener el Microsoft 365 y la opción de, como que en algún momento, no sé, pues todos pensamos en tener el Word de manera pirata, pero la universidad tiene las licencias, entonces aprovechen esas licencias que tienen la opción de poder descargar el Microsoft 365 hasta en 5 computadores, ya, y eso es bacán, porque podemos aprovechar todas las opciones que tiene Microsoft para el trabajo. Ya nosotros hoy día les mostramos Teams como una opción, ¿cierto?, que está dentro de este paquete de Microsoft y que pueden, obviamente, trabajar. Él dice, si tan solo hubiese conocido esto unos meses atrás con mis compañeros, siempre tuvimos problemas con Google Drive. Sí, eso es verdad. Por eso es bacán conocer las opciones que tiene Microsoft, que hoy día, chiquillas, son bastante buenas, porque obviamente que Microsoft quiere competir con Google, ya, por lo tanto han estado ahí constantemente sacando cosas nuevas. A mí lo que me parece relevante en relación al tema de la planificación y organización es que ahí mismo en el mismo espacio de trabajo te da la opción de calendarizar actividades. sí. Entonces, por ejemplo, a nosotros aquí con los chiquillos nos sirve mucho ese tipo de aplicaciones porque precisamente nosotros trabajamos en equipos distintos, pues entonces para hacer actividades conjuntas como la de hoy día es súper, por ejemplo, como lo decía en relación al calendarizar y planificar las actividades, pues lo más importante es, por ejemplo, que la Daniela me revisa mis actividades del día y me dice ya, en este horario nos podemos reunir, pues me manda una invitación, pues y obviamente ese horario está disponible de acuerdo a cómo yo he ido llenando mi propio calendario, de manera que a ustedes les pasa lo mismo, pues seguramente tienen que hacer trabajos comunes con otro compañero que no tiene el mismo horario que ustedes, que tiene otra asignatura, entonces es importante compartirse eso entre ustedes, de manera de, como les decía, poder encontrar espacios, horarios comunes que les favorezcan a todos, donde poder dedicar tiempo al trabajo colaborativo, como les decía, para que no sea un trabajo cooperativo donde trabajamos desconectados unos de otros, sino que en algún momento haya un espacio de juntarnos a discutir. Por ejemplo, revisemos juntos el documento, como hacía la Dani recién, vamos leyendo el texto, vamos haciendo anotaciones, vamos haciendo modificaciones, simultáneamente quizás podemos tener la videollamada donde nos vamos modificando el texto y nos vamos conversando en línea sobre los temas que van apareciendo. Eso es interesante también. Y también véanlo proyectando este tipo de trabajo a futuro, porque en realidad en lo que más están trabajando las empresas tecnológicas es poder entregar un soporte que facilite el trabajo a distancia. Y ya teniendo un conocimiento previo de una herramienta como Microsoft Teams, lo más probable es que más adelante, cuando salgan de la universidad o mientras estén estudiando, se van a volver a topar con herramientas así. Y ya entendiendo el funcionamiento, a lo mejor esa curva de aprendizaje va a ser más rápida y van a poder a lo mejor manejar una herramienta que en realidad para trabajar mejor con sus compañeros les va a hacer sentido. Paloma tiene la manito levantada. Sí. Hola chiquillos, muchas gracias por el trabajo de todos estos concursos bacanes que nos han dado. Ya, quería hacer el comentario de que
como desde segundo año, ahora estoy en cuarto, que conocí OneDrive. Y lo encontré bacán, así como que cada vez conocía más weá, como, no sé, el trabajar en el escritorio, y así, fascinada. Y cuando llegó el momento de como tener un trabajo en grupo, ¿cachai? La primera que pasó fue, ay no, es que qué lata, tengo que hacerme una cuenta, que, no sé, todos los compañeros así con achaques, como no, hagámoslo en OneDrive porque es más fácil, porque ya lo conocemos. Y así anda todos los años de ahí en adelante, como que convencerlos en que empiecen a trabajar en OneDrive es cuático, en verdad que es mucho. Porque se achacan caleta, po. Pero después de cuando ya terminan de hacer el trabajo es como, oh, la wea bacán. Sí, pues Pero como, siempre es como un trabajo de entrar a convencerlos de que es como una muy buena herramienta. Entonces es eso. como lo mismo que explicaba el Cristian, que hay que hacerse como una rutina o una forma de trabajar. Yo creo que está no sé, pues tú te diste cuenta que es una buena herramienta y que a lo mejor podía ayudarlo a su trabajo. También está en nosotros, lo que hacemos ahora es convencerlo a ustedes que también existen estas opciones. A Otras lo mejor, opciones que son sí. buenas para trabajar. Po. Michael, te quité la idea, perdón. No, no. No, ya. No, mencionarles que claro, yo creo que nunca vamos, yo creo que a lo que le ha pasado a Microsoft que la publicidad es más escasa, como que estamos rodeados de Google por todos lados, entonces nuestro buscador principal generalmente es Google, entonces tenemos más información de esta, ¿cierto? De esa línea más que de Microsoft. Y cuando hablamos de Microsoft siempre pensamos en el Word, en el PowerPoint y en el Excel, ¿ya? Y desconocemos todo lo que tiene. Y yo me sumo en eso, o sea, para mí también ha sido un gran descubrimiento en este último tiempo, cachar que Microsoft tiene muchas cosas, ¿ya? Y ¿cuál fue la opción cuando nosotros conversábamos con Christian y con Michael de mostrarles Teams? Es como para que se den cuenta también, como lo decía la Paloma, que claro, igual puede ser una lata, como oh, me tengo que crear una cuenta, pero tenemos cuenta, o sea, tenemos licencias y eso ya es bacán. Ya, o sea, no todos tienen ese poder o tienen esas posibilidades, o sea, ya somos favorecidos por eso. Los que les gusta, Aprovechense del sistema. sí, hay que aprovecharse Claro. de todas las opciones que Sí. tienen y sacarle provecho. Zoom es muy bacán y podemos decir que sí, estamos de acuerdo con eso, pero ustedes no tienen cuenta premium y mientras no tengan cuenta premium, ¿cierto? Están como limitados. Y claro, y estamos de acuerdo con ustedes que es bacán y todo, pero con 40 minutos a veces cuando queremos hacer un trabajo es poquito. Michael. Sí, y también es parte del trabajo de nosotros como usuarios, también investigar y también utilizar herramientas que ojalá sean gratuitas. De esa forma también hacemos competir a las empresas a que nos presten un mejor servicio. Por ejemplo, si buscamos y empezamos a utilizar solo herramientas que son de pago, también es malo porque le estamos diciendo, no sabéis que igual pagamos. Pero si hacemos competir a las empresas, nos van a empezar a ofrecer mejores opciones. También es parte de ser un buen consumidor. Hay que empezar a obligarlos también a que nos presten mejor soporte. Chiquilles, yo creo que en virtud del tiempo estamos, ¿cierto? Les agradecemos muchísimo a quienes siguen conectados con nosotros, ya y agradecer siempre su buena onda y sus comentarios que son bacanes, nos alegran la tarde, y comentarles que siguen los talleres los miércoles, que nos sigan en las redes sociales, tanto a la APA, ¿cierto? A nosotros Creatic, estamos subiendo FabLab también. Ya la próxima semana se viene la segunda parte de Excel, así que los que estuvieron ahí les gustó, se viene esa segunda parte también, así que bacán porque por estar con él. Agradecerle a Cristian por su buena disposición a enseñarle y también a explicarle el porqué de esto, porque en realidad nosotros queríamos que hubiera alguien que fuera seco en el área para que les pudiera explicar mejor. No lo sabemos todo ni pretendemos, pero nos apoyamos en personas como Cristian para que tengan un mejor contenido y luego más redondito. Sí, gracias a ustedes también, chiquillos de Creatic, porque claramente yo era de los que no conocía Teams y precisamente haber participado de esto
todavía no lo he puesto en práctica, pero prometo hacerlo Pero, porque la aplicación se ve muy promisoria. Yo le pongo mis fichas, así que voy ahí a empezar a aplicar, a meterle mano de a poco. ya, bueno, Sí. yo igual, estoy en la misma, así que después podemos Gracias. profundizar con los chiquillos, les podemos explicar más, pero ahora fue profundizarse más en la idea del trabajo en equipo y mostrarle, darle un primer empujoncito, así como que le Sí. dijimos, mire, esto, aquí. Sí, lo principal es que se queden con la idea también de lo importante que es planificar y organizar, ¿cierto? Para no Exacto. sentirnos agobiados, y las mejores fórmulas ahí nos entregó Cristian, como de hacer estas rutinas que yo también las tengo en mi mente. Que las voy a así como los chiquillos van a poner en práctica Teams, yo voy a empezar a poner en práctica las rutinas, ¿cierto? Empezar a formar hábitos para poder lograr hacer ejercicio, que es mi meta en esta cuarentena. Un abrazo a los que están, las que están, les que están conectados, conectadas, conectades, ¿ya? Así que nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.